2. Despertares. Sacrificio. Un estrepitoso tren de mercancías se le venía encima, despertándolo de sobre las vías periféricas al área postindustrial donde se hallara su hogar natal, siendo inminente el impacto que había de arrollarlo, y este se produjo, mas, tras un lapso, sumido en medio de la rojez y la intensidad de la consumación, el chico cayó en la cuenta de que podía continuar sintiendo, de que su conciencia persistía absurdamente y seguía siendo bajo la interminable retahíla de vagones que lo atravesaban sin aniquilarlo, como habría sido lo esperado, sino afectándolo con una radiación febril y de descarga en cruce por las sienes, fricción de las traviesas en los huesos, cual si se lo pasase por un rayador. Fue entonces cuando se produjo el fuerte enganchón que lo sustrajo definitivamente del sueño y aquella atmósfera de su niñez como un garfio. En el zulo se hacía la luz. De vuelta al duro, desnudo piso de hormigón de la realidad, escupido a ella. Oh Dios, no, por favor. Reintegración en su curso, su sentido lineal, presente, pasado, futuro, ocupando preestablecida plaza en la concatenación de causas y efectos dictados por el más férreo determinismo. Se encontraba engrilletado, dándose cuenta con desesperación, orgánica viveza, de que la masacre sufrida la noche anterior no había sido una pesadilla, pues se perpetuaba. Ráfagas metálicas, chorros de fuego, estrellas rojas atravesándolo. Levantando la cabeza en huida de la visión, que reposaba rendida sobre un charco de cemento en relleno de un agujero, con su único ojo efectivo y desde el suelo, podía el joven distinguir el deslumbrante rectángulo de claridad con que el tenebroso ámbito se abría al exterior. La puerta corredera, integrada en la negrura del garaje, terminaba de deslizarse abruptamente sobre el denticulado riel, presumiblemente oxidado y sin grasa, entre estridentes chirridos y al ensordecedor traqueteo de las láminas metálicas de la hoja al vibrar, para detonar al cabo, con el todavía más alto estruendo de un platillazo, al dar contra el tope. Blancos coletazos de ventisca colaron por la blanca abertura la mañana nublada, trayendo lívidos copos que se pusieron a revolotear por la estancia, dando por un instante un soplo de libertad, ya que fueron inmediatamente asfixiados por la aparición espontánea de dos figuras uniformadas de negro irrumpiendo a contraluz. Portaban estas luminiscentes medios cráneos o mandíbulas de esqueleto tétricas imprimidas a la altura de la cabeza, en pasamontañas, las cuales se pusieron a entrecruzarse alocadas por la oscuridad en sustitución de los copos, sembrando el pánico entre el resto de personas yacientes, cuyos bultos habían quedado al descubierto en rodeo del muchacho, los escasos supervivientes a la matanza que allí se encontraban. Comenzaron a despabilarlos con salvajes puntapiés, pisotones de sus botas reforzadas, en una abrumadora carga contra su carne blanda, saltando de unos a otros, aun encontrándose varios de ellos manifiestamente despiertos, además de incapacitados, molidos de ayer y con grilletes, invitándolos bestialmente a que se incorporasen. «Levántate, puerca», berrearon a una pobre mujer mayor. «Ya habéis dormido bastante, venga, a la puta calle». Los asaltantes se retorcían con enfáticos gestos que apuntaban hacia la salida, entre sonoras sacudidas de ropaje, gritos de los yacientes, gemidos de lamento, dando cruentos estirones a quienes casi no podían ni moverse, cual si se tratasen de bolsas de basuras por allí tiradas y no de seres vivos. Tras esto pasaron a encañonarlos con sus fusiles de asalto, no dándole respiro, a la vez que prorrumpían en un torrente de órdenes inarticuladas o inaudibles para cualquiera en medio de tamaño estallido de intimidación, somnolencia y resaca de dolor, las cuales tampoco parecían muy dispuestos a dejar cumplir, dada la pedrea de golpes a que no dejaban de someterles, pues no quedaban entre unas y otras el más mínimo margen de respuesta. En esta aparente contradicción, donde no se te permite obedecer aquello a lo que se te conmina, para luego, cuando sí se haga, lo acates todo sin vacilación, el aturdido chico reconoció la forma de operar de los comandos militares del capitalismo. Un culatazo de fusil vino a hincarse en el hombro del joven, desentumeciéndole los músculos en el acto y abriéndole por completo los sentidos, lo que hizo que pudiese captar cristalino el imperativo de que se levantara, algo que ya había comenzado a cometer reactivo, pese a encontrarse deshecho, volcándose por entero, el sabor de la sangre y las náuseas. Escupió un coágulo de debajo de la lengua y quedó un hilo que se le pegó a la barbilla al alzar la vista. Delante se veían al resto de prisioneros siendo sacados a la intemperie, tambaleantes en el panel de luz cual autómatas salidos de tumba, bajo la rígida custodia de los uniformados. «Están todos muertos», sentenció recordando el asalto a su comunidad sufrido la víspera,
Nosotros también estamos muertos, y de verdad deseó estarlo. Unas manos pasaron a aferrarle, tirándole con brusquedad de los brazos y levantándolo por las axilas, consiguiendo que su castigado cuerpo se crispase en la suspensión, pero nada más. Sus piernas se mostraban incapaces de sostenerle, engrilletado de pies y manos a la espalda mediante cadenas que sonaban. El mismo uniformado procedía a pasarse un brazo suyo tras el cuello, cargando con su peso y levantándolo sin esfuerzo, haciéndolo sentir como una inerte pieza de caza, oponiéndole su acorazada equipación, musculación, dureza, que se presumía capaz de hacerle añicos las costillas con un simple apretón. Tras esto lo soltó de golpe y, para asombro del muchacho, consiguió tenerse en pie. Más le valía, no parecían dispuestos a tolerar rémoras. De este modo fue conducido, renqueante, de la terciopelada sombra a la cruda luz del día. Su cuerpo pareció sumamente vulnerable y expuesto, en violento contraste con las regias moles de los soldados, así como el del resto de prisioneros, aunque todavía más cruento si cabía. Encorvado, desnudo el torso, mantenía su línea todavía mucho de las angulosidades, el aire desgarbado pubescentes. No debía andar muy lejos de tal edad. Su tez, macilenta, estaba estrellada de espantosos hematomas negros y salpicaduras de múltiple pigmentación, semejantes a galaxias, los cuales ascendían por su cuerpo hasta alcanzar una faz tumefacta hasta la severa deformación, mostrando en el hemisferio izquierdo unos párpados tan hinchados que le sepultaban en lo más profundo el ojo, bajo un purpúreo túmulo, el cabello castaño, algo crecido, desordenado, plantado, con varios remolinos. Gélida crudeza la que despertaba, habiendo sido interrumpido en un sueño en que era libre. ¿No flotaban aún evanescentes ante sí sus residuos visionarios, los de su vida antes de la captura tenida lugar la pasada madrugada, incluso de mucho tiempo atrás, con anterioridad a la pandemia, la práctica extinción de su especie, como ninguna otra vez soñase, presente su padre, madre, algunas chicas, los solitarios juegos con su imaginación? Lo dominaba la extraña sensación de haberse despertado no una, sino varias veces, o sufrido un despertar múltiple, de despertar dentro del despertar, cual en sueños, amanecido primero al mundo de antes, el de la civilización, para desengañarse, encontrándose con el de después de la peste, en medio de la aniquilación absoluta. Hasta aquí nada nuevo, se trataba de algo que venía sucediéndole cada mañana desde entonces, previo a orientarse, siendo cosa a la que nunca había logrado acostumbrarse. Pero luego, partiendo de ese mismo plano de realidad, amanecido aún a otro nivel más, emergiendo su vigilia de aquella nueva muerte en que creyó terminar la noche anterior, en el mundo de la muerte. Se veía así en una dimensión alucinada, multiforme, sin nada estable, solo medulada por el dolor, que lo guiaba como un hilo, de manos de los soldados. El grupo había aparecido en medio de una zona densamente urbanizada, a lo alto, bloques de edificios torreares, pero distanciados entre sí, abriendo amplios espacios, como sucede en los colindes de las carreteras metropolitanas durante su tramo por el extrarradio. Escala de grises, tonos apagados bajo un pálido cielo saturado de nieve, los del hormigón desnudo de las fachadas, algunas de las cuales daban cara a bloques alzados en atalayas, promontorios naturales. Retazos visuales de haber sido transportado en vehículo, como en un tren, pero era a todo punto imposible. Hacía años que la red viaria se oxidaba sin remisión. Cefalea súbita. Podía sentir aún el clima de la altitud, recrudecido por el cemento omnipresente. Los querrían reventar de frío. No debían andar muy lejos de... El chico casi se va al suelo al hacérsele descender de la acera. Sus piernas eran de plastilina, el suelo, el piso, la tierra. Seguían aquella tierra, en la cual había nacido y que nunca jamás abandonó, la que una vez fuera su país, sobre el que se decretase en su día una cuarentena total dirigida desde el exterior, cierre hermético de fronteras y un estado de sitio desde el interior, en pleno apogeo de la crisis de la fuga biológica, aunque aquellos datos suponían algo completamente trivial por entonces, caduco desde hacía mucho, varias órbitas al Sol se corrieron como el polvo de sus ranuras cerebrales. Ya no era posible quedase sobre la faz del planeta absolutamente ninguna estructura capaz de continuar haciendo valer dicha disposición o estado, el de la cuarentena, imponer, por decir algo, cualquier tipo de regulación sobre los recursos del despoblado territorio, ley alguna, y, sin embargo, éste continuaba incomunicado con el exterior, o por lo menos así era tenido, como si, en retrogradación a un misticismo abismal antiguo, una pantalla sobrenatural lo cercase, manteniéndose desde entonces un silencio divino desde tales abismos del caos. ¿Era esa frontera un tope puramente mental?
más allá del agua, más allá de las montañas heladas. ¿Habría de venir alguien alguna vez desde allá? Pronto serían asesinados. ¿Por qué se tomaba tantas molestias su mente en hilvanar? Ante el grupo se extendía una amplia y larga travesía, pelada casi en su totalidad de vehículos y otros obstáculos, algo que la dilataba todavía más. Corría derecha hasta desvanecerse en el bullicio de blancura del fondo, que terminaba como en un agujero excavado en la nieve. Por el cauce conformado por sus fachadas se encajonaba la desatada ventisca, centrifugando en volutas de bandadas independientes, rozando el asfalto, reclutados sus copos por los innumerables vórtices concéntricos, giratorios en contrasentido uno respecto de otros, algo que parecía determinado por los distintos afluentes de corriente que desembocaban desde ambos lados de los cruces, descargando en una superposición de niveles en profundidad, la cual se remontaba hasta el mismo cielo allá en la lontananza, sustrayéndose a ella y a la verticalidad de sus bucles. Algunos montones caprichosos de copos tomaban suelo arremolinándose, cercanos al muchacho, formando torbellinos y cruzando la calzada en deslizamiento, que pronto despegaban hacia lo alto como arrojados, desintegrándose. No sabía ni lo que hacía ni dónde estaba, pero los envidiaba. El soldado que lo sostenía mostraba, por la abertura de su pasamontañas, una expresión por completo desvinculada, con los 5 sentidos volcados en el correcto cumplimiento de su función, mientras giraba sobre su eje para ir hacia el grupo, enfilando la calle hacia el ojo de la ventisca. Custodiaban al resto de prisioneros 3 uniformados más, de apariencia militar todos, clónicos, equipados como el anterior con sofisticados fusiles de asalto, además de otro armamento, aparatosos blindajes acorazados, como si en vez de habitar en un mundo desolado estuvieran en medio de un feroz campo de batalla. Se desenvolvían del modo más organizado, robótico, economía de movimientos, sin hacer ningún gesto gratuito. Así dividían a los reos en 2 grupos de 3, ensartando a los miembros engrilletados de cada cual en fila india, mediante una cadena de acero. Parecían disponerse para marchar. Un uniformado se posicionó abriendo la expedición en una avanzada decenas de metros. Al rato su compañero le siguió, dando un violento tirón a la sarta en custodia, como si se tratase de ganado. Tras dejar un espacio de separación, se incorporó a la marcha el segundo grupo, el cual integraba al muchacho, último en la sarta de 3. Todos los prisioneros iban con el torso al aire, incluida la mujer, la cual precedía al chico en la fila. Este podía apreciar en su frágil y achacosa espalda una ostensible marca amarilla, gualda, hecha como de un brochazo oblicuo. Y no solo en ella, sino también en el reo siguiente. Él mismo debería llevar esa marca, dedujo, y así era. También el otro grupo se encontraba marcado, pero en su caso de rojo, las únicas notas de pigmento vivo en el gris incoloro. Se trataba de algo de lo que apenas era consciente, como de casi nada de lo que ocurriera a su alrededor, en aquel dejarse arrastrar completamente anulado. Solo una cosa, quizá, atrajera su atención o comenzaba a despertar su conciencia, algo incipiente, apenas insinuado, que le nacía, perturbándolo, y que estaba en relación con la mujer que tenía delante, en cuya espalda tenía clavada la mirada todo el tiempo. Desenmarañada de todos sus agitados enredos, la ventisca soplaba ahora calma y unidireccional, en manso tobogán descendente en el sentido en que discurría la marcha. A todo lo largo y pleno de la espaciosa travesía, lanzaba diagonales de grávidos copos dotadas de ligera comba, como cables atirantados de un puente al entrar, plumas generadas a soplo desde un impreciso ojo celeste, donde convergían como escapando de un agujero en la almohada. Anhelaba su contacto, recibirlos en el inflamado rostro, plagado de moratones, donde se derretían casi insensibles, incluso previo al contacto se diría, algunos caían en sus labios secos, eran tan amargos, evocaba pavesas, como si fuesen residuo de alguna hoguera, negativo de cenizas, su misma marcha hacia lo indeterminado, un miércoles de ceniza universal, procesión de contrición y penitencia estériles bajo la presencia de un insensible Dios omnipotente. Su grupo, aparentemente el más debilitado, tendía a rezagarse, sufriendo por ello unos bruscos tirones de cadena por parte del soldado a su cargo que, actuando sobre el cabeza, se transmitían a todos los demás. Con cada uno, la mujer que lo precedía, jadeante y gimiente ya por el mero marchar, emitía un lastimero quejido. Esto crispaba los nervios del muchacho. Al rato se dio cuenta de que, camino del matadero, solo padecía verdaderamente por ella, cuando no lo hacía en el fondo por sí mismo ni por el resto de los integrantes del rebaño. Se trataba de una persona ya entrada en años, la mujer, de cuerpo frágil, muy maltratado en la orgía de sangre de la víspera. Temblaba de frío,
Los tímidos y reprimidos lamentos con que exteriorizaba su sufrimiento comenzaron a repercutir de modo intolerable en el interior del chico, mucho más preocupante su pesar que el suyo propio, con el que se confundía indistinto. Constituía ello algo irritante que lo sacaba de su caparazón, forzándolo a salir hacia afuera, al mundo sensible, exponiéndolo vulnerablemente. Solo quería tranquilizarla, aliviarla. Observaba así el isócrono oscilar de las escápulas con los pasos, cómo levantaban la macilenta y descarnada piel, cual si se tratase de una blanda masa de harina, bajo la mancha gualda de la marca. En algún momento, aquella monótona agitación de la espalda femenina, en mezcla con las demás protuberancias óseas, adquirió un carácter hipnótico. Los bultos que se formaban insinuantes se hicieron como un hervor ciego y agónico, algo así como la vida misma tratando de manifestarse, de hablarle. Julia terminó por decirse en restablecimiento del olvidado vínculo entre ambos, al ampliarse su estrechez de miras y tomar conciencia de ella. Se trataba de una de sus compañeras de comunidad, aquellas con que cohabitaba en el refugio, de las pocas que resultaron con vida tras el asalto. No la había reconocido, no quiso reconocerla bajo un aspecto tan demacrado. Y el resto, señor, con toda probabilidad sería la última, pues nada parecía indicar que hubiese más supervivientes que los allí presentes. Ya solo quedaba ella, hasta los niños, visiones de estrellas rojas rotando desde el cielo, abatiéndose, amplio despliegue de autómatas armados, nubes de fuego, seres humanos corriendo en llamas, hedor a carne quemada. El lugar en la alta montaña donde se ubicara su refugio había sido incendiado y su comunidad masacrada. Se daba cuenta, a estas sus pavesas le retrotraía la amarga nieve, que no dejaba de cernirse como en un abandono. Un organismo militar surgido de las tinieblas de los bosques había desbordado las defensas de su refugio cual si se tratase de un patio de recreo, reduciendo a brasas instalaciones y bosques a densos chorros de lanzallamas, como hacían los malditos ejércitos de antes. Su última imagen retenida, la de cuando se lo llevaban, desde lejos, en el calvero en la cima donde se hallara el complejo, el colapso espontáneo de la atmósfera toda en medio de una envolvente tormenta de fuego. La mujer mayor formaba parte del exiguo resto de supervivientes a la hecatombe allí presentes. Conectaba esto de vuelta a la realidad como sangre forzada a asomarse en un arranque de costra. No lo habría dicho de ella, una mujer con achaques, tan débil, puro azar y capricho. Debería haber muerto. Todos deberían haber sido sacrificados en las llamas, incluso con anterioridad, sucumbido a la oleada pandémica de la peste. Simplemente no haber nacido, pero allí estaba, con los ojos fijos en la delicada espalda de la mujer. Querría soportar su carga, aliviarla de toda aquella aplastante calamidad. Sabía que ella la sentía, y esto se le hacía insoportable también a él. El hecho de que se maltratase al resto de sus compañeros no le producía ni aproximadamente la zozobra de que se hiciese con ella. Podía aceptar conjuntamente el destino común, cumplirlo con resignación, incluso encontrándose presente, en el primer grupo, el hombre a quien más admiraba. Además, experimentaba hacia ellos una especie de recelo que lo distanciaba, atribuyendo su supervivencia a la superioridad física y el egoísmo. La cadena fue sacudida una vez más, provocando un nuevo gemido en la mujer mayor, escapado de un crispado apretar de dientes. El chico volvió la cabeza tratando de huir de la efusión de impotencia suscitada. Muy atrasado, solitario en medio de la calzada, iba el último de los uniformados, que cerraba la marcha. Descubierto en ese momento de espaldas, caminaba hacia atrás, con el fusil asido, lanzando miradas vigilantes a las lejanas fachadas de edificios en flanqueo de la carretera, de las cuales sobresalían contundentes balcones de hormigón desnudo. Una de ellas, curva, continuaba a lo alto de un promontorio natural reforzado, inclinándose su figura a un lado y a otro mientras era engullido por el flujo de copos que, yéndose en vez de viniendo, se arremolinaba en fuga al alcanzar el suelo y el aire empañado de gelidez. No tendría la más mínima noción del tramo que habrían recorrido, si mucho o poco, cuando desviaron por una boca calle que se abrió como de la nada. Era un nivel inferior, la estructura oval de un estadio deportivo, saturación de bloques de viviendas. Más adelante, en el desvío de otra encrucijada, dieron con una patrulla parada en medio, en un punto de control, un todoterreno de alta gama modificado, pintura mimética y una ametralladora anclada a la bañera trasera, con un uniformado al mando, dos más dentro visibles y uno apeado.
todos de negro. Hubo un intercambio gestual de unos con otros y dejaron pasar a la comitiva. El vehículo quedó atrás. En el apéndice donde se encontraban, las naves fabriles o de almacenaje se repetían muy espaciadas unas de otras, dejando grandes esplanadas de pavimento entre medias. Por este atravesaba la asfáltica de las calles hechas ex profeso para comunicarlas, cuyos circuitos terminaban por conectar con la principal. Solo un elemento rompía con la monotonía gris de la urbanización poligonal, uno natural, elevándose sobre su tendido en la llanura, un descollante cerro, aislado, umbrío de lo nemoroso. De pronto, el chico creyó zambullirse en un aire todavía más gélido. El ojo oculto bajo el boño morado de su cara le dolió e hizo el gesto de llevarse las manos, aunque frenado al punto por las cadenas y los grilletes. Fue entonces cuando, surgiendo del extremo derecho según discurría la lastimera comitiva de secuestradores y reos que integraba, dio con algo que le pareció como una alucinación, una muchedumbre uniformada y dispuesta con insólita organización, la de una cama de clavos. Comenzó a descubrirse tras la arista de cemento de la nave inmediata, su ángulo oscuro sobre la planicie de hormigón pulido de los aparcamientos, inmóvil, 1, 2, 3 pelotones de soldados en formación. ¿De qué demonios de ejército? Era el interrogante. Resaltaba como un vertido de petróleo manchado de un paisaje de naturaleza marina. Quedó estupefacto. En el aire había como un invisible vapor. Ante tal presencia, sintió que se le reavivaba algo confuso dentro, como la noche pasada, retornándolo bruscamente a las condiciones de años atrás, anteriores a su vida tal cual era tras el fin de la peste y la aniquilación, a la tensión violenta del mundo civilizado y su guerra, principalmente temor a la autoridad, a las desaparecidas fuerzas de la ley y el orden, el sufrido frente a militares, policías, sobre todo durante la represión y el exterminio civiles. Era como por aquel entonces, encasillado en su lugar durante las jornadas funestas, de adolescente, sometido al campo de fuerzas de rehabilitadas leyes, poder estatal, internacional. Se había puesto más erguido. ¿De dónde salían esos hombres? ¿A qué organismo pertenecían y por qué adoptaban tales formas? Con todo aparato institucional desplomado. Todos uniformados con mimetas nocturnos de un mismo modelo, de algún cuerpo internacional desconocido, pixelados de negro, niguérrimo, cual recortados a las tinieblas, en ese grado del espectro casi absoluto y sin reflejos que la ciencia alcanzase a desarrollar y que dotaba el conjunto de una gran homogeneidad, implementado además en los sofisticados sistemas de combate de infantería que llevaban, equipos completos en su gran mayoría, quizá despojados a fuerzas especiales, y aquí comenzaban las diferencias en los sistemas de protección. Se trataban en general de armaduras antifragmento y antibalísticas de fibras y Kevlar, pero basándose unas en chalecos blindados de los más altos niveles de protección, reforzados con planchas duras de cerámica, polietileno o titanio en la pechera para altos calibres, etc. Otras en exoesqueletos parciales, de ángulos refractarios, además de corazas o escamosas láminas articuladas, completando cascos, máscaras, gafas protectoras que junto a pasamontañas o máscaras ocluían rostros en el anonimato, espinilleras, coderas, rodilleras, botas altas, guantes reforzados. Sus armas de fuego, como letales aguijones en descanso, fusiles de asalto negro mate, últimos modelos fabricados cuando aún existía la industria. Primaba el M16, pero el ojo educado podía distinguir AK-12, AK-15, AK-103, AEK-971, AM-17 y AMB-17, TAR-21, también de francotirador de varios calibres, como lanzagranadas, lanzacohetes. Se sumaban los bultos de mochilas, cartucheras llenas de cargadores de munición, pero, yendo más allá del armamento especial y los distintos equipos con que destacaban algunos de sus miembros, había algo. Se intuía un elemento extraño. Eran ciertas características exageradas de los mismos las que terminaban por diferenciar a algunos de ellos de la masa, tornándolos monstruosos, aportando un toque ecléctico al conjunto. ¿Qué era? Un algo desproporcionado, desatado, deformando algunas cabezas, máscaras antigas totales o parciales, en hinchado antinatural de los goznes, cual ranas, astadas de algún aparato electrónico tal que visores infrarrojos, como antenas de caracoles. El chico se zambullía en un sinfín de matices de elementos tecnológicos completamente desconocidos para él, los cuales lo repelían por su agresividad y bizarría, convirtiendo a los soldados a sus ojos en animales e insectos semimecánicos con prótesis futuristas. Todo ello debía tener, sin embargo, una explicación racional, pero, Dios, había extensiones que se articulaban solas, cual si se acondicionara
continuaran aprovechando los tiempos muertos, parecían surgidas de los más altos avances de la robótica. Aquí el filtro de una máscara antigás rotando y saliendo, el parpadeo rojo de un piloto, allá un tentáculo metálico ondulando. Iba sin poder despegar los ojos de sus filas, torciendo el cuello sincopadamente mientras andaba, completamente aterrorizado. Negras como el carbón las unidades sobre el cemento claro, sin luminancia. Quizá lo peor residía en su orden, la línea de una nueva organización de la violencia tras el caos de la extinción, evocadora del sistema del mundo de antes. No podía tratarse del ejército, disuelto y extinguido en sus partes como cualquier otra institución o grupo social, una fracción suya, y sin embargo, no una fuerza militar exterior, por igual motivo, además de que los había escuchado hablar en su idioma. Todas aquellas estructuras debieron su razón de ser al capital y no podían existir sin él, en el colapso de todo sistema, desde el estallido de la pandemia, que no había vuelto a asistir ni de lejos a semejante congregación de personas, y regulados bajo la forma marcial, nunca, solo en los medios de comunicación. Podían alcanzar fácilmente las varias centurias. Frente a ellos había un hombre, parecía estar al cargo de la formación. El soldado que encabezaba la marcha terminaba de comunicarle algo, recibiendo de aquel nuevas instrucciones, tras lo que partió sin demora en rodeo de las tropas. Al poco reapareció, al tiempo que se ordenaba el firmes, precedido de una nueva autoridad que desplazaba la anterior con su mera presencia. Se trataba de un sujeto grande, corpulento, de cuadrada estructura endomórfica, un bloque. A diferencia de todos los demás, se mostraba con la cabeza descubierta. El afeitado cráneo, alargado hasta la deformidad, presentaba una altísima frente, rasgo que agudizaba el reconcentrado amontonamiento de profundas arrugas y pliegues, de hombre maduro y curtido. Su quijada quedaba espesamente cubierta por una larga barba estalactítica. Su estilo recordaba vagamente al chico a los mercenarios del imperio que se fueran a asesinar a Oriente Medio, al desierto. A tal individuo le fue entregado protocolariamente el mando de las tropas, siendo referido como comandante. Hubo una orden gestual por su parte, dirigida a los custodios del cortejo, ciertos movimientos de brazo que, terminando de relampaguear con cierta desidia, bastaron para activar nerviosamente la escuadra, cual articulada por hilos, bruscos zarandeos en mezcla, manejo de esposas, puntapiés, tirones y puestas de capuchones. El chico quedó en estas cegado, de los que resultaron 3 reos contra los otros 3 sobre el piso. El primer grupo, marcas amarillas, encapuchado, postrado de rodillas frente al otro, marcas rojas, con las cabezas descubiertas, sus integrantes de pie. Así se encontró el chico sobre el asfalto, sin poder ver nada, mientras el tiempo se le hacía interminable, a la espera, sin que nada pasase. Un sudor helado comenzó a correrle por el surco de la espalda, entre ocasionales escalofríos, una gota por la línea de la quijada, para gotear desde el mentón con parsimonía, a un ritmo geológico de generación, el que se toma el agua en la formación de una estalactita, erosionar la roca que dará cavidad a una sima, y todo el futuro estratificado en presente en virtud de una pura fuerza de condensación y delante el abismo. Nervios y náuseas, nervios y náuseas, nervios y náuseas. Descenso lento de los copos de cenizas amontonándose en el silencio, como si éste resultase de su acumulación. Un instante y todo habría terminado, un instante que parecía iba a llegar nunca. A la claridad grisácea, el comandante paseaba su mirada por las tropas, manos a la espalda, dominaban las actitudes el rigor y la severidad, las arrugas apilándosele en su frente alta como una torre, todo el torrear. De pronto se volvió hacia los presos que permanecían de pie, los de la marca roja, levantando la barbilla, que dejaba ver la espantosa cicatriz de un degollamiento fallido. «Abrid bien los oídos, ya que solo lo diré una vez», comenzó a articular el comandante dejando escapar una grave, ronca voz. «Vuecencia el atma os otorga la gracia de vivir, os indulta». Sus palabras resonaron como anillos envolventes. A pesar de ser cadáveres, gusanos, os concede la oportunidad de renacer en vuestras vidas, formando parte de su ejército invencible, único heredero legítimo del poder en esta tierra. Solo una cosa os pide, que le juréis eterna fidelidad. Quedó en silencio, no se oía nada. De este modo reclama vuestro voto. Los arrodillados, considerados un cero, no podían escuchar estas palabras, tampoco estaban dirigidas a ellos. Como muestra de buena voluntad y para sellar el enlace de la iniciación, continuó, le ofrendaréis cada uno un sacrificio.
«Ejecutad por turno uno de los vuestros», retomó, refiriéndose con un ademán a los compañeros postrados, «para demostrar así que os desligáis de todo pasado y vida anterior, cortáis definitivamente con ello, ya que desde este mismo momento ha dejado de existir. Cumplido esto, seréis purificados por el bautismo, para ingresar vacíos y nuevos en nuestras filas». De vuelta a los soldados que se ocupaban de su custodia. «Ahora, que se disponga el arma», ordenó. Uno de los custodios, enguantado ahora de blanco, presentó el arma ceremonial abriendo una caja tallada. Otro, con las manos cubiertas de igual modo, tras comprobar la pistola cromada, le quitó el seguro y la puso en manos del primero de los reos plantados. El joven prisionero no reaccionó, permanecía tal cual estaba antes de que se pronunciase el esotérico discurso, chocado, expresión de estulticia, la mirada aún más torcida hacia un punto del vacío, como queriendo sustraerse a la realidad, con aquel instrumento bárbaro que le habían colocado temblándole en la mano, como si no hubiese asimilado la demanda de que era objeto y le convertía en centro de atención de todos. «Dispara, es una orden», atronó el comandante impacientándose. No hubo respuesta. El comandante desenfundó su pistola y se la puso en la cabeza. «Contaré 3», dijo retomando un tono frío. 1, 2. El reo cerró los ojos y recibió un disparo. Su cuerpo se plegó en vertical, tumbando hacia atrás. «Venga, ya estáis despiertos», hizo un ademán a un subordinado para que recogiera el arma caída, y pasó a dirigir toda la presión sobre el siguiente. «Ahora tendrás que matar también al suyo», dijo gritándole a escasos centímetros de la cara, indicando el cuerpo tendido de su compañero. «Dispárales en la cabeza, ejecuta la orden». El reo, joven y vigoroso en comparación a los otros 3 como lo eran los marcados de rojo, tenía el hombro y el correspondiente hemisferio de la cabeza salpicados de sangre y sesos todavía calientes. Se encontraba lívido. Era sin embargo el que transmitía una mayor compostura, entereza. Le colocaron la pistola. Al aferrar la pistola, su mano no temblaba tanto como la del anterior. Llegó el punto en que dejó de hacerlo por completo. Un leve balanceo, el mínimo necesario, y esta que fue a resonar sobre el pavimento. Parecía haber sido requerida para ello una fuerza admirable. Ante semejante atrevimiento, el de su diestra torció forzadamente los ojos en su dirección. «No», dijo con firmeza, no iba a participar en aquello. Su mirada perdida permanecía fija en el trío arrodillado. Parecía comprender, resignación ante su suerte. El comandante lo encañonó y oprimió el gatillo de su arma con gesto calmo, así como un simple botón, un chasquido poco sonoro y el joven sucumbió, como si le hubiese sido aplicada una simple herramienta y no un arma de muerte. Así fue apreciado desde las filas de soldados. Su cadáver tumbó encima del otro. Acto seguido, el comandante dirigió su mole hacia el último reo que quedaba en pie y plantó frente a él su sombra, sin decir una sola palabra. Este, quien se había mantenido durante todo el proceso en espera de turno en una actitud de tensión creciente, arrancó de impaciencia, como de un pinchazo, abalanzándose sobre el arma y anticipándose a la intención de recogerla por parte del subordinado, casi quitándosela de las manos. Balbucía palabras mientras le blandía, juramentos con que intentaba expresar efusivamente su disposición a matar, el semblante vivo, concentrado en su cometido. Los prisioneros a sacrificar permanecían arrodillados, cubiertos por los negros capuchones, hundidos en el anonimato progresivo en que se disolvían, en acusada postración, replegados al cobijo de sus propias sombras, como si en verdad se derritiesen o quisiesen conseguirlo. Tal era su inclinación hacia adelante, sobre todo la del chico, de devoto, que parecían al borde de precipitarse, zambullirse en la piscina de tinieblas que ellos mismos chorreaban con su sudor, en una acabada aceptación de su sino de muerte, ya muertos, se diría, abúlicos, aguardando en vegetal disposición a que la tierra los tragase. Por la cabeza del muchacho no discurría nada corpóreo, estaba vacío, solo la representación de que tenía una cabeza y de que ésta se encontraba completamente vacua, desconectada del mundo. En desesperante espera de la resolución final, sentía recorrerle un flujo interior de sensaciones destructoras. Que viniese ya, Señor, Señor. Hubo un disparo y notó ceder blando e inerte un cuerpo a su lado. Entonces se dejó oír un latido que se oponía al frío y a la noche. No suyo, pues, dentro de aquella oscura dimensión espacial, se localizaba a la izquierda, captado como por un sonar. Un corazón de rojo lumínico bombeaba en la negrura. ¿No era el lugar donde se encontraba la mujer? Julia, arrodillada a su lado, inmediatamente. La tenía por completo olvidada.
En ese preciso momento, pese a que el tupido capuchón le impedía ver nada, supo que se le estaba apuntando al cráneo, lo notaba. Era como el cosquilleo de una pluma, concretamente en la coronilla. Al reaccionar levantando la cabeza, pudo sentir el ángulo fijo de la trayectoria recorriéndole la bóveda craneal, justo por el surco entre los hemisferios cerebrales, actuando de un modo sutilísimo, como un foco de calor, un láser, el cual se detuvo en el punto exacto por donde andaba al cese del movimiento, la frente. Se le despertó allí un hormigueo, como de sangre agolpándose con el ingenuo propósito de escudarlo de la bala que había de impactar. Únicamente deseaba desembocar al cabo, pero antes quedaba un flujo subterráneo, un sentimiento incierto de aquello que era la feminidad y la vida, bullente insinuándose en la superficie. Besar por primera y última vez el vacío de una boca, germinar. Tuvo la visión abrasadora de una mujer anónima. Súbitamente, extrayendo de pozos que creía secos un caudal de energía desbordante, se sustrajo a la resignación de la muerte, levantándose de una zancada y dando un gran salto fuera del grupo de arrodillados, cosa que encontró a todos completamente descolocados, yendo a embestir ciegamente contra el que pretendía ejecutarle, desplazándolo hacia un lado de un topetazo y sonando un disparo al aire, tras lo que continuó corriendo a lo largo, luego al sesgo, frente a los pelotones. Rehaciéndose de tal imprevisto, el reo de la marca roja se volvió frenético hacia él para tratar de fijarlo en la mira, dispuesto a disparar, sin ver que tras él se encontraban las filas de soldados. Antes de que pudiera apretar el gatillo, un volado del comandante le conectó en la mandíbula y lo tumbó al suelo. Aquella ridícula salida por parte del prisionero había cogido totalmente desprevenida la custodia, la cual no tardó sin embargo en saltarle a la zaga todo lo reactivamente que pudo, como si les fuese la vida. Comenzaron a describirse una sucesión de carreras en círculo, en torno a un mismo centro, en las que el chico no era interceptado pese a los mayores esfuerzos e ir cegado. Se zafaba de ellos una y otra vez, recortándolos en último momento, con fintas en seco, de un modo increíble, vergonzante, pues era evidente que aquel muerto en vida, patética y risión, se guiaba solo de oído. Los soldados en formación debieron encontrarlo sumamente cómico, pues, pese a la seriedad imperante, algunos de ellos no pudieron reprimir las risas, contagiándose pronto una oleada de carcajadas. Alguien imitó el cloqueo de una gallina y todos explotaron. En efecto, dando vueltas sin rumbo y eludiendo la captura, el prisionero daba la amarga apariencia de un pollo decapitado, con los soldados de la escolta saltando a su alrededor para aplacarle y abrazando el vacío, escurriéndoseles los dedos en las extremidades empapadas. «Silencio», gritó el comandante, y se hizo un silencio absoluto. No se dignaba siquiera a mirar, pero era obvio que el fútil contratiempo le suscitaba una irritación creciente, y seguían sin poder atraparlo. Y no era que el chico les ganara en velocidad huyendo del lugar, sino que se les escapaba en un espacio virtual de unas decenas de metros cuadrados. Cuando parecían a punto de echarle al fin el guante, el reo se escurría in extremis saltando como un animal acorralado en rompimiento del cerco, luchando por su vida, arañándole las manos enguantadas las extremidades. Y antes pareciera que no era capaz de erguirse del todo. Solo las varias decenas de peso que debía gravitar el equipo más liviano podía explicarlo. De todos modos, era demasiado el azar para que la situación se prolongase. De pronto se detuvo, quedando la escolta a su alrededor en suspenso, a la expectativa, pero sin dejar de cercarle, cerrándole la salida por cualquier dirección. «No, no berreó con aguda voz a través del capuchón. «No, ¿por qué tenéis...? ¿Qué os he hecho?» Sus palabras sonaban amortiguadas. Uno se abalanzó sobre él, falló. Al tratar de salir por el lado contrario, otro consiguió aferrarlo por fin en carrera, precipitándose encima a pisotones y sin miramientos sobre el hormigón empapado. Pero, en la inercia de la caída, el joven reo atenació con sus piernas alzadas una de las que le pisaban, retorciéndose sobre sí mismo como un insecto y arrastrándolo consigo, haciéndolo caer a plomo, rígido y sin poder sacar extremidad con la que amortiguarse, un punto de apoyo más que al final, el codo, dando de bruces contra el asfalto, los incisivos quebrándosele, y al resto le cayeron encima. Por lo demás, fue reducido sin la menor dificultad, sedado a golpes y llevado de vuelta a su lugar. Allí lo mantuvieron boca abajo en el suelo, una bota en la espalda. El comandante, que había permanecido inmóvil durante el lapso de la interrupción, dio un puñetazo de rabia al primero de los custodios que se le puso al alcance, el de los dientes partidos, y casi lo noquea. Espetó al reo ejecutor. «La única razón por la que aún respiras es porque quiero llevarme vivo por lo menos a uno de los cientos que erais. Cumple con la orden». «Sí, señor, sí», balbuceó el marcado de rojo.
Mantenían al chico completamente tendido en el suelo con una bota entre las escápulas y estirándole de las esposas. El reo acercó exageradamente el cañón de la pistola a su cabeza como para reducir a cero cualquier posibilidad de hierro. El dedo tembloroso se afianzó en el gatillo. El muchacho sintió la presión de un polo repelente, viéndose forzado a afrontar lo más drástico, lo infinitamente irreparable, y no dejaba de agitarse convulso y de gritar. De improviso, una señal acústica rompió el silencio haciendo una filingrana en el aire. Procedía de un aparato electrónico. «¡Alto!», ordenó el comandante, paralizando todo con un gesto de su mano extendida, y echó la otra al radiotransmisor de su costado. «Aquí el comandante Ollens». «Cambio», dijo arrimándose el aparato, y los separó quedando la expectativa. No hubo respuesta. El comandante Ollens repitió el protocolo, pero nadie contestó. Había bajado el aparato hasta la cadera y fijado su mirada en un punto del vacío. Solo se escuchaba el ruido de las interferencias que se prolongaba. Volvió a la radio la vista, acercándosela despacio desde abajo. El continuo siseo crepitante parecía traerlo hacia la negrura tras las ranuras de plástico. «Intercámbialos de lugar», terminó por articular una emisión. «Que el de la marca sacrificial elimine a los otros dos». La voz parecía proceder de una dimensión desconocida. Ollens se volvió hacia el boscoso otero que se erguía sobre las edificaciones dominando el lugar, oscuro lomo de un monstruo prehistórico, alertado como aquel que se descubre observado. «Copiado, cambio y corto», contestó el comandante. Dio las órdenes y sacaron al chico la capucha de un tirón, haciéndose de nuevo para él la deslumbrante luz del día, quedando cegado de su único ojo. Despertares, renaceres, los copos de ceniza, lívidos, la mole del comandante todavía vuelta hacia la elevación, aparecida en la lontananza cual Sinaí. Por algo así la tomaba el chico a la claridad, obturándose en su definición, sintiendo su sacrificio interrumpido desde lo alto como por la voz de Yahvé. Imperaba un silencio total y absoluto en la atmósfera, una gélida inmovilidad, blancura, difusión, el tiempo sometido a paro, eternidad. Gravitaban copos aislados como fragmentos del escenario del mundo desintegrándose en la nada. El otro reo asumía el cambio brusco de roles con suma estupefacción, pero sin atreverse a protestar por su suerte, aturdido. Eso parecía insinuar la gesticulación de su boca abierta, con una expresión que nunca le había visto. Le reconocía. Un metal frío entró en contacto con la mano del chico, aplastándosele forzadamente por su torpeza al recibirla. Pesaba. Le dirigieron la mano en apuntado por él, pues no parecía capaz por sí solo. Se sentía como un muñeco. Nunca había empuñado una. Una vez su padre le colocó un taladro así, obligándole a sostenerlo mientras perforaba una pared, absorbiendo toda la vibración, quedándose sordo. Un hombre debe saber utilizar las herramientas, la dignidad obrera, cuando a él le gustaba acariciar gatitos anémicos. El comandante Ollens sacó del bolsillo de su chaqueta un reloj de cadena y volvió a meterlo tras mirar la hora. «Elimínalos», ordenó indicando a los dos arrodillados con una sonora sacudida de uniforme. Su antiguo compañero de comunidad lo iba a matar para sobrevivir. A él lo habían descartado, marcado como un inválido. Ahora las cosas se presentaban a la inversa. «Venga, no lo volveré a repetir». Una tromba lo arrastraba a él con toda la barbaridad absoluta. Lo asistieron para dirigir el arma, pero él fijó el blanco y apretó el gatillo. Al disparar, sus mandíbulas se crisparon y sintió como si la sacudida le golpease el cráneo con un cincel. Su anterior verdugo, su compañero, cayó abatido, lentamente, tras un suspenso, ganando velocidad al tumbar. La nieve precipitaba como un polvo narcótico que, aunque de verdad lo fuera, jamás lograría anestesiar lo suficiente. Lo arrastraron hacia el siguiente objetivo, pues estaba como ido. El chico ignoraba las furiosas miradas que le dirigía el comandante, como contrariado de tenerse que llevar a semejante espécimen inservible. Julia, la postrera persona que quedaba de su exterminada comunidad aparte de sí mismo, ¿no había soportado todo aquel calvario para liberarla, para cerciorarse de que moría, de que no tuviese que soportar? Eso se decía ahora, pues, ¿qué? Una última y sublime violencia de espíritu por el cese de sus sufrimientos, un supremo acto de clemencia, abandonarla ante aquellas bestias. Si no hacía nada sería responsable de su agonía. Sus manos terminaron estallando en un fogonazo, un impulso que fue salto oscuro, y por la fractura abierta abocó otro mundo, siendo otro ser. Hecho esto, lo aferraron prestos a arrancarle el arma de las manos, la cual se paseaba frente a sí de un modo demencial, con los ojos cerrados, y se lo llevaron a rastras. Había dejado de ser objeto de interés. El comandante se había sacado de nuevo el reloj de cadena del bolsillo y daba instrucciones sobre maniobras a los encargados de los pelotones, fenómeno que llegaba a sus oídos sin procesarse, como un murmullo incomprensible desde la superficie.
A rastras se lo llevaban, cuando en la certera mirada de su ojo solitario, escarbando a través del espacio y los huecos de brazos, no pude evitar ser testigo exorbitado de los espasmos que daba el cuerpo tendido de la mujer. Julia balbuceó agónico entre hilos de saliva abarrotándole la cavidad bucal, una congoja vivaz devorándole las entrañas. El otro fragmento de cara permanecía inalterado en su abultada máscara de tumefacción negra, ajeno a los retorcimientos del resto, cual retal parcial de la faz de un feto encapsulado remedado sobre ella, histrión trágico, resignado. «Devolvedme el arma, todavía está viva», gritó desesperado, traccionando con todas sus fuerzas de quienes lo sujetaban y clavando los talones en su frenado. Un fuerte pisotón en la cabeza lo sumió en las tinieblas.